Vamos a hablar del debate, pasó ayer, sí hubo, sí no hubo, detalles mayores, detalles menores, qué opinas vos, qué opina aquel. Hoy vamos a ahondar en algunas frases con nuestra politóloga de cabecera, ya está, ya quedó el título, Florencia Alonso del equipo político de Opción Consultores. Bienvenida nuevamente. Hola, bueno, muchas gracias para todos y bueno, un gusto ser la politóloga de cabecera, no hay problema. Ya está, ya te comprometemos. Y hoy te van a hacer laburar como politóloga de cabecera. No hay problema. Vamos a analizar algunas frases de la noche, del debate. Arrancamos con una que ya la ponemos en pantalla para recordar. Dijo Daniel Martínez, el 27 de octubre hubo un partido que ganó con casi 40% y hubo un segundo. De alguna manera ubicó a la calle Pou en un sitio. Lo desconocí un poco como líder, ¿puede ser? Mira, yo creo que en realidad uno de los temas que tenemos de cara a este balotaje es que creo que de parte de los dos bloques hay una especie de pugna, si se quiere, por tratar de instalar el relato de lo que pasó en la primera vuelta. Porque evidentemente que si bien los números son objetivos, se pueden leer de distintas maneras, ¿no? Por un lado, el Frente Amplio lo que trata de rescatar constantemente es, bueno, el Frente Amplio, a pesar de los 15 años de gobierno y todo el desgaste que eso implica, sigue siendo la primera fuerza política en todo el país. Y bueno, y nadie tiene una bancada más grande que el Frente Amplio. Eso es lo que se está tratando de instalar, es decir, por más que del otro lado se busque armar una coalición, nadie tiene mayorías por sí solo. Como partido único. Como partido único. Eso es lo que está tratando de decir Martínez. Del otro lado, en realidad, la lectura que se hace es, bueno, 6 de cada 10 uruguayos no votaron por el Frente Amplio, votaron por un cambio, aunque si bien se plegaron por opciones distintas, y por lo tanto el Frente Amplio quedó solo, quedó aislado, no tiene forma de conformar unas mayorías en el Parlamento, a diferencia del candidato de la calle Pou, que dice que ya conformó una coalición multicolor y que lo apoyan personas y grupos muy distintos. Entonces creo que ahí ese claro ejemplo de lo que tú traías a colación que dijo Martínez, es como bien donde se muestra esta diferencia en las lecturas y cómo ambos bloques están tratando de instalar que bueno, que no le fue tan mal o que le fue mejor que al otro en la primera vuelta. ¿Les parece si vamos a la segunda frase para analizar? Ahí la tenemos. Este es nuestro país estable, digamos, sin traumas cuando hay alternancias en el poder. Eso lo dijo Luis Lacalle Pou. Sí. Creo que ahí en realidad Luis Lacalle Pou recurre a esa idea como capaz que para calmar o tranquilizar algunas pequeñas incertidumbres que se puedan generar, bueno, por obviamente la posibilidad certera de que haya un cambio de signo político y sobre todo para distanciarse de lo que está sucediendo en la región. Creo que, y esto lo conversábamos en todas las voces hace algunos días, la región realmente como que se coló en esta campaña electoral. Sí. Fueron muchos los países que por distintos motivos se debatió su situación a lo largo de la campaña electoral, a lo largo de la campaña de la primera vuelta y ahora en el balotaje también con el estallido que hubo en Bolivia y bueno, la polémica que se desató sobre si es un golpe de Estado. Es decir, me parece que lo que quiso hacer el candidato Lacalle Pou es decir, bueno, estamos muy lejos de lo que sucede en la región. Y creo que como que quiso calmar incertidumbres, ¿no? Y ¿no? quizás referirse al periodo, digamos, desde la vuelta a democracia hasta ahora, ha habido alternancia en el gobierno, ¿sí? Digamos, en nuestro país. Por supuesto, gobernaron los 3 principales partidos ya. Exactamente. Yo hacía una lectura parecida a la de Sofi, no se me veía tan bien. La lectura que vos haces es más hacia afuera que hacia adentro. Claro, no, en realidad me parece que es un mensaje de la ciudadanía, porque creo que como se ha introducido tanto el debate sobre, bueno, y que de parte del Frente Amplio también hay un intento, ¿no? Como de decir, bueno, el Frente Amplio da certezas, del otro lado hay como una incertidumbre. Creo que lo que él quiso decir es, no, en realidad no hay ninguna incertidumbre. Esto es así porque institucionalmente el país tiene estas características. Claro. Bueno, ¿les parece que pasamos a la otra placa? Dale. A ver si la vemos. Daniel Martínez no tiene que explicar que le importa la ciencia y la tecnología, la practicó y la desarrolló en una tercera persona casi de jugador de fútbol, ¿viste? Cuando hablan de, ¿no? Está hablando de él. Digo, de para alguien que capaz que la agarra en el aire y no lo entiende, está hablando de Daniel Martínez, de Daniel Martínez.
Te la dejo toda para vos esta vez, digo. Sí, bueno, más allá de la forma de expresarlo que eligió el candidato, que coincido que capaz que es como media extraña para un político, creo que ahí lo que volvemos a ver es uno de estos intentos de Martínez como de marcar su perfil, más si se quiere técnico, profesional, frente a un Lacalle Pou que en realidad durante la campaña se le ha echado varias veces en cara que su profesión es ser político y que en realidad no tiene como antecedentes en la academia y en lo técnico. Claro, sí, es abogado. Lo que me parece que Martínez constantemente... Digo, los dos tienen un título y una profesión, digamos, ¿no? Independientemente de la carrera política que han hecho, ¿no? Sí, totalmente. Eso es importante que lo sepan. Es así. Pero creo que del lado de Martínez hubo varios intentos como de deslindarse, si se quiere, y como separarse. Y de hecho varias veces dijo como, yo trabajé toda mi vida. Te leo otra. No te preocupes, experiencia yo tengo porque trabajé toda mi vida, como decís, y fui un exitoso empresario. Dale. Sí, claro. Bueno, desde que empezó, creo que en el minuto inicial, cuando se presenta ante los ciudadanos, cuenta sobre su primer trabajo, cuando limpiaba persianas y después era boletero en un cine. ¿Te parece acertado eso? ¿Arrancar así? Me parece, bueno, yo tal vez... ¿O qué lectura se puede, digo? Sí, no sé si fue acertado o no, evidentemente por algún motivo se entendió que era positivo. Creo que lo que hay es claramente una estrategia de diferenciación frente a la otra opción, ¿no? En los balotajes tiende mucho a suceder esto, porque realmente quedan solo dos opciones, entonces las diferencias son como más visibles y creo que ambos candidatos intentan mostrar más sus fortalezas y si encima entienden que bueno que eso es una debilidad de su contrincante, como que lo tratan de enaltecer. Es cierto que en el caso de Martínez tal vez fue bastante reiterado eso y bueno, y dio para obviamente todo tipo de comentarios, análisis. También él se posicionó, está hablando de Martínez, ¿no? En un lugar como de, digamos, el hombre promedio que trabajó en la boletería, como vos decías, en la persiana, que la tiene que remar y más, pero como también, que pagó el derecho de piso y llegó y lo logró. Claro, ponele. pero tampoco Martínez viene de un sector súper humilde, digamos, su familia. Como podría ser Andrade, que también hace un poco ese discurso, Andrade, pero viene de otro ahí lado. hay una disrupción del relato, o sea, no concuerda un poco con la realidad, más allá de que, por supuesto, ha trabajado toda su vida, pero son cosas distintas, porque da como esa sensación de que se quiso poner de un lado del que no es del todo. Comprendo, sí. En realidad creo que uno de los ejemplos más claros de repente es Tabaré Vázquez, ¿no? Que es una persona como que se hizo a sí misma y siempre intentó mostrarse como, bueno, una persona que viene de un sector muy humilde de la sociedad, pero que igual logró muchísimas cosas. Me parece que Martínez, obviamente, si bien tiene un origen social distinto, constantemente está como recurriendo a ese relato, porque probablemente... ¿Y por qué? ¿Es no aceptar de dónde uno viene o es tratar de empatizar? Y pasa que lo que le pasa a la mayoría de la gente. Arranca de abajo remándola, intentando... Pero si tú no arrancas de abajo remándola, ¿por qué vendés que arrancas de abajo remándola? Digo, pensándolo, me parece que lo que genera es una línea de empatía, ¿no? Se utilizan como ejemplos, claro, ¿no? Los ejemplos de lo que estaría correcto. Entiendo lo que decís, entiendo lo que decís. Una base que no es del todo real. Yo creo que claramente hay como una especie de deber ser en la sociedad también, ¿no? Y una especie de aspiracional, de decir, bueno, una persona que se ganó lo que tiene, que toda la vida trabajó y que en base al esfuerzo y al trabajo, que son como valores muy bien vistos por la sociedad, por el grueso de la población, creo que constantemente lo que quiere es como acercarse de repente a esa población y decirle a personas comunes que bueno, que tiene como cosas en común con ellos. Perfecto, vamos con otra placa, si te parece, analizamos esta frase de Luis Lacalle Pou. Estamos en una región convulsionada, lejos de ser una debilidad para nosotros, es una gran oportunidad. Bien, claro, creo que ahí de vuelta Lacalle Pou como que se anticipa de repente a lo que seguramente le fuera a decir Martínez. Bueno, no, algunos de los socios del Partido Nacional o gobiernos que el Partido Nacional en su momento festejó generaron este tipo de consecuencias, que fue algo que Martínez también lo dijo en algún momento. Me parece que lo que quiso hacer Lacalle es como, bueno, anticiparse y decir, sí, hay una región convulsionada, pero eso, lejos de ser un problema, lo vamos a convertir en una fortaleza, ¿no? ¿Sabes qué? Yo hice el ejercicio al revés hoy temprano, que es ver afuera cómo leyeron la jugada y nuestro debate acá adentro. Y la verdad que la mayoría de lo que hacían era un repaso bastante frío, salvo Clarín, que titula Uruguay
vacunado contra el caos regional. Y lo que dice es, el tema apenas se asomó en el debate de anoche. Como que de afuera también, en algún punto, periodistas, sobre todo, atentos a ver de qué manera reaccionaba uno y otro, pensando en todo lo que pasa. Desde afuera vieron como que pasó desapercibido, como que apenas se tocó el tema, ¿no? Sí, totalmente. El bloque internacional en realidad pasó bastante desapercibido. Igualmente se habló, algo que en el primer debate no sucedió y que creo que había sido como la gran ausencia, si se quiere, ¿no? Porque obviamente un país como Uruguay es muy importante hablar del mundo, hablar de la región, de posibles estrategias. Creo que ayer, si bien no se profundizó demasiado, por lo menos el tema sobrevoló. Igualmente creo que es importante y es interesante también lo que vos señalabas, porque esto de que vacunado contra el caos regional, en realidad creo que lo que muestra es que al fin y al cabo Uruguay es cierto que tiene unas características muy distintas de repente a muchos de sus vecinos, y eso es algo que es importante que todos cuidemos como sociedad y que evidentemente los candidatos también me parece que intentan cuidar y es muy importante. Es que tiene un nivel de institucionalidad que es bien distinto, ¿no? Digo, sin denostar obviamente las demás democracias, pero es bien distinto. Sí, ¿no? sí. Una solidez institucional. No, quería hablar de las grandes temáticas ausentes, que la gente se queja mucho de que hubo temas como por ejemplo la cultura, el deporte, que recién lo veíamos, que nuevamente no se abordaron. Definitivamente está decidido que esos temas no se van a abordar porque no aportan a un debate. ¿Vos pensás que no son los temas más importantes y por eso no se abordan? Yo creo que no sé exactamente cómo se dio la negociación sobre los temas a incluir. Porque ese es un detalle no menor. Ese es un detalle no menor. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que los bloques temáticos fueron de acuerdo entre ambos comandos. Es decir, tanto por parte de la organización del debate como por parte de los dos candidatos se trató de llegar a acuerdos en cuanto al formato, en cuanto a los contenidos. Se negocia todo y se negocia centímetro a centímetro. Claro, sí. Pero no podía pensar que si en el anterior no abordaron algunos temas, que en esto se hubieran puesto a la esquina, ¿no? Claro. Pero no. A mí me parece que seguramente, sin conocer exactamente los detalles, lo que sucede es que en este tipo de instancias se trata de abordar los temas que más preocupan a la ciudadanía, respecto a que hay estudios de opinión pública, Opción Consultores, de hecho también tiene varias investigaciones al respecto, y lo que muestran es que los temas más importantes para los uruguayos todavía siguen siendo la seguridad, el empleo, y después en menor medida algunas políticas como educación o salud que ayer también aparecieron. El tema de la cultura, el deporte, son preocupaciones que están como, me parece, en una menor medida presentes en buena parte de la sociedad. Obviamente eso no quita que no sean muy importantes y probablemente eso influya en que los candidatos de repente no lo tengan tan en la agenda, ¿no? Florencia, nos tenemos que despedir porque nos tenemos que ir a una pausa, pero no me quiero ir sin preguntarte por los números, porque las últimas tendencias le dan 5 puntos arriba a esta coalición del Partido Nacional y demás. ¿Cuándo se cierran los últimos números? Mira, nosotros el jueves próximo, siempre pisando un poquito antes de la veda, como hacemos siempre, porque encuestamos uruguayos hasta el último minuto. Vamos a estar presentando los datos de la encuesta en Telenoche, pero la realidad es que lo que vemos por ahora es que hay una ventaja del bloque opositor, o sea, de la coalición multicolor, encabezada por Lacalle Pou, pero es una ventaja que nosotros consideramos no concluyente. ¿Eso está cerrado o no está cerrado? No está cerrado. Es cierto que es una ventaja que es real y que, a 10 días de las elecciones es tangible e importa. Dicho esto, no está cerrado porque todavía puede haber algunos movimientos. No es definitivo. Blancos y indecisos, ¿cuántos son más o menos? ¿Cuántos siguen siendo? Tenemos 6% de indecisos y tenemos 5% entre blanco y anulado. Es un montón. Sí, todavía hay bastante por repartirse. Igualmente es cierto que para que el Frente Amplio nos parece a nosotros, ¿no? El análisis que hacemos es que probablemente la mayoría de los indecisos se distribuyan de manera equitativa entre ambos bloques. Por lo tanto, para que esto se revierta, probablemente sea necesario que Martínez robe también algún punto de lo que es personas que están decididas hoy a votar a Lacalle Pou. Pero no está cerrado, ¿no? Días definitivos. Claro. Quedamos expectantes entonces a esos números. Florencia Alonso de Opción Consultores, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Placer. Gracias, un gusto como siempre.